Maribel Guardia, la querida actriz y cantante, finalmente ha hablado y ha revelado lo que, según ella, es el verdadero propósito detrás del matrimonio de Imelda Tuñón con su difunto hijo, Julián Figueroa. ¿Fue amor o hubo algo más calculado en juego? Y ahora, con la herencia sobre la mesa, la tensión entre estas dos mujeres ha llegado a un punto de ebullición. ¿Cuál fue la última voluntad de Julián? ¿Por qué Imelda fue completamente excluida de ella? Y lo más importante, ¿qué sabe Maribel Guardia que el mundo aún no conoce? Esta noche lo desglosamos todo con cada jugoso detalle que no te quieres perder. Así que, si te encantan las historias explosivas, si disfrutas descubriendo la verdad detrás del brillo y el glamour, hazme un favor. Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque, créeme, no querrás perderte lo que viene. Empecemos. Una desgarradora batalla legal ha estallado en una de las familias más conocidas de México, dejando a una madre luchando desesperadamente por recuperar la custodia de su hijo. Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, ahora se encuentra en una disputa contra nada menos que la madre de su difunto esposo, la icónica actriz y cantante Maribel Guardia. Desde el 22 de enero, el hijo de Imelda, José Julián, ha estado bajo la custodia de su abuela después de que las autoridades intervinieran, dejando a la joven madre en una lucha que ha consumido tanto su vida personal como la atención del público. Lo que comenzó como una disputa privada rápidamente se convirtió en un caso de alto perfil, con acusaciones, demandas legales y una controversia en aumento en torno a las circunstancias de la custodia del niño. El conflicto estalló cuando Maribel Guardia, ahora de 65 años, acusó a Imelda de haber abandonado a su hijo, una afirmación que llevó a la Fiscalía a colocar temporalmente a José Julián bajo su cuidado mientras se realizaba una investigación. Para Imelda, esta decisión repentina fue un golpe devastador. Ya había soportado la inmensa pérdida de su esposo, Julián Figueroa, en abril de 2023, y ahora se veía obligada a enfrentar otra dolorosa separación, esta vez de su propio hijo. A medida que avanzaban los procedimientos legales, Maribel sostuvo públicamente que sus acciones eran en el mejor interés del niño, citando preocupaciones sobre la capacidad de Imelda para brindarle el cuidado adecuado. Sin embargo, Imelda se negó a aceptar este desenlace sin luchar. El lunes 27 de enero, emitió un comunicado en el que impugnaba la legalidad del caso en su contra. Declaró que buscaría anular el proceso legal, argumentando que la denuncia presentada por Maribel podría ser inválida. La razón detrás de esta afirmación fue una revelación impactante. El fiscal que inicialmente manejó el caso había sido destituido por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Imelda cuestionó cómo un caso tan defectuoso pudo haber resultado en la pérdida de la custodia de su hijo, y además alegó que las autoridades no habían seguido los procedimientos legales adecuados antes de tomar una decisión tan drástica. En su declaración a los medios, reveló que la Fiscalía no la había sometido a ninguna evaluación psicológica ni toxicológica, medidas que habrían sido estándar en un caso de presunto abandono infantil. Además, argumentó que no había sido debidamente notificada de las medidas restrictivas impuestas sobre ella, ni se le había dado oportunidad de responder antes de que le quitaran a su hijo. El momento de la separación, aseguró, fue abrupto y devastador. Sin previo aviso, en plena noche, su hijo fue entregado a Maribel Guardia, un momento que, según Imelda, fue tan impactante como doloroso. Mientras Imelda exponía su versión públicamente, Maribel continuó defendiendo su postura. En una conferencia de prensa pocos días antes, reveló que las autoridades habían extendido el acuerdo de custodia del niño por 90 días adicionales, manteniéndolo bajo su cuidado en el futuro inmediato. Pero lo que hizo que la situación fuera aún más compleja fue la afirmación de Maribel de que su nuera estaba lidiando con serios problemas personales, problemas que, según ella, existían mucho antes de la trágica muerte de Julián Figueroa.
Declaró que Imelda había luchado contra el abuso de sustancias y problemas con el alcohol, preocupaciones que solo se habían intensificado desde la muerte de su esposo. Maribel dejó en claro que, para que Imelda recuperara la custodia de José Julián, necesitaría ingresar a rehabilitación y demostrar que era capaz de ser una madre estable y responsable. En un acto que describió como buena voluntad, la actriz incluso ofreció cubrir los costos del tratamiento de su nuera en un centro de rehabilitación, enfatizando que solo quería lo mejor para el niño. También señaló lo que consideraba la ausencia de Imelda en la vida de su hijo, alegando que no había asistido a eventos escolares o deportivos importantes, dejando al niño sin la presencia de su madre en momentos clave. En los días posteriores a las acusaciones de Maribel Guardia, Imelda se negó a quedarse callada. A través de sus redes sociales, rechazó firmemente las acusaciones en su contra y denunció lo que llamó un acto de violencia vicaria, un término utilizado para describir una forma de abuso de género en la que los hijos son utilizados como herramienta para dañar a sus madres. Para Imelda, esto no se trataba solo de una batalla por la custodia. Lo veía como un castigo injusto, uno que le había arrebatado a su hijo bajo circunstancias cuestionables. Decidida a contar su versión de los hechos, concedió una entrevista exclusiva al reconocido periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, donde finalmente reveló lo que realmente había estado sucediendo puertas adentro. Sentada para la entrevista, Imelda pintó un cuadro muy diferente al que el público había sido llevado a creer. Describió el hogar que había preparado para ella y su hijo, un lugar que afirmó que era más que adecuado para criar a José Julián. Reveló que había estado planeando esta mudanza durante meses, asegurándose de que su nuevo hogar tuviera todo lo necesario. El departamento pertenece a mi familia, está amueblado, las cosas de mi hijo están ahí, nuestras fotografías están ahí, tiene electricidad, tiene gas, tiene agua, tiene todo. Hay comida en el refrigerador. Estas no eran las palabras de una madre negligente, sino de alguien que había preparado cuidadosamente un espacio donde ella y su hijo pudieran construir una nueva vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, afirmó que le arrebataron a su hijo antes de que pudiera siquiera instalarse. Imelda se abstuvo de revelar la ubicación de la propiedad, pero insistió en que había estado preparando esta transición durante aproximadamente 6 meses. Su objetivo siempre había sido asegurar su independencia y la de su hijo, garantizando que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas con su propio trabajo. Las necesidades de mi hijo y las mías, que son pocas, también iban a ser cubiertas con lo que ganaba de mi trabajo, compartió, dejando en claro que no era incapaz económicamente de cuidar de su hijo. Pero quizás, la revelación más sorprendente de todas fue que esto no solo era su sueño, sino también el de Julián Figueroa. Según Imelda, antes de su prematura muerte en abril de 2023, Julián había estado decidido a mudarse de la casa de su madre y construir un hogar propio. Es una familia pequeña, y queremos independizarnos porque siempre sentimos que éramos sus hijos, y no lo somos, explicó. Es algo que Julián quería hacer desde antes de morir. Tenía una gran esperanza de que nos iríamos de ahí. Y ahora, si puedo hacerlo y puedo cumplirlo, entonces lucharé por hacerlo. Para Imelda, esto no solo se trataba de espacio físico, sino de libertad emocional. Sugirió que Maribel Guardia pudo haber tenido dificultades con la idea de que su hijo y su joven familia establecieran una vida fuera de su influencia. Siento que de ahí viene el miedo al abandono, dijo. Que no estaríamos cerca de ella, que no nos vería casi todos los días. Cuando las personas tienen miedo, toman decisiones muy apresuradas. Durante semanas, el drama en torno a la custodia de José Julián, de 7 años, se ha desenvuelto en público, con Maribel Guardia ocupando el centro de atención. En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, reveló que su nieto permanecería bajo su cuidado durante 90 días, citando preocupaciones sobre el supuesto abuso de sustancias de Imelda.
El anuncio causó conmoción en los medios, y mientras Maribel enmarcó la decisión como lo mejor para el niño, la familia de Imelda tiene una versión muy diferente de los hechos. Ahora, entrando en el escenario, el padre de Imelda, Tito Frank, ha hablado, eligiendo romper su silencio con una declaración poderosa, compartida en las redes sociales. Sus palabras, llenas de emoción cruda y frustración, contradicen por completo la narrativa de Maribel. Según Tito, su nieto, José Julián, tiene un vínculo irrompible con su madre, un vínculo que ahora ha sido cruelmente interrumpido. Él ve a su madre como si fuera su diosa, escribió Tito. Le cuenta todo lo que hace, si ganó en los juegos, si una serie o película está por salir y de qué trata. Continuó. El amor que existe entre ellos es demasiado para mí. Él quiere cuidarla y siempre tenerla con él. Ahora Maribel la está alejando de él, y ella piensa que no habrá consecuencias. El tiempo lo dirá. Pero la revelación más desgarradora llegó cuando Tito relató lo sucedido el día en que las autoridades se llevaron a José Julián de su madre. Según él, el pequeño estaba devastado, resistiendo la separación con todas sus fuerzas. Lo que mi nieto le gritó cuando intentaron llevarlo de su madre a la salida de la escuela es cierto. No quiero verlos otra vez, son malas personas. Estas aterradoras palabras pintan una imagen dolorosa de un niño que se siente arrancado de la persona que más ama. Tito no se detuvo allí. Dirigió su atención directamente a Maribel, responsabilizándola de la creciente división en la familia. Ella miente. Dice que no puede acercarse a la familia. Mis puertas siempre han estado abiertas con la consideración y respeto que ella merece como mujer y como abuela de mi nieto. Dijo, si realmente tuviera bondad en su corazón, si todo lo que dice fuera cierto, yo estaría aquí dispuesto a hablar. Pero en cambio, ella va frente a los medios, llora sin razón, y miente con una convicción que hace que parezca real. Pero Tito Frank no se contuvo. Sus palabras fueron agudas, su tono firme. Dejó claro que, en su opinión, Maribel no era la víctima en esta situación. La describió como el divisor común, la que ha fracturado a la familia, enfatizando que mientras ella brilla brillantemente en el escenario, dentro de la familia, las cosas son muy diferentes. Una declaración devastadora, que subraya el profundo resentimiento que crece entre ambos bandos. Pero no se detuvo allí. En respuesta a la polémica que rodeaba el caso, Tito insistió, expresando su certeza de que el tiempo revelará la verdad. Aseguró que la vida seguiría y que pronto las mentiras se desmoronarían, permitiendo que su nieto regresara al hogar al que realmente pertenecía, en los brazos de su madre. Mientras tanto, creía que simplemente estaban jugando a esperar a ver hasta dónde llevaría Maribel esta situación, convencido de que sus acciones no solo eran injustas, sino que también estaban impulsadas por motivaciones personales en lugar de una genuina preocupación por el niño. Las acusaciones de Tito fueron aún más profundas, ahondando en el pasado de Maribel y haciendo sorprendentes afirmaciones sobre la manera en que ella crió a su propio hijo, el fallecido Julián Figueroa. La acusó de no entender cómo cuidarlo, afirmando que ella creía que la institucionalización era la única solución. Comparó su enfoque con alguien que tiene un martillo y ve todos los problemas como clavos, alegando que había aplicado esta misma lógica a las luchas de su hijo. Según Tito, Maribel no reconoció que Julián estaba roto por dentro, que lo que le faltaba era resiliencia. Pintó una imagen de una infancia llena de exceso material, pero de negligencia emocional, alegando que ella le daba juguetes y atención, pero no el tipo de conexión materna profunda que él necesitaba. Continuó diciendo que cuando las cosas empeoraron, ella asumió que una clínica de rehabilitación podría arreglar el problema en lugar de reconocer su papel en su angustia psicológica. Luego, en una de las partes más sorprendentes de su declaración,
Tito cuestionó las mismas circunstancias de la trágica muerte de Julián en 2023. Reconoció que la causa oficial fue un infarto, pero sugirió que no fue por causas naturales, insinuando algo mucho más inquietante. Afirmó que Maribel había pagado para ocultar ciertos detalles bajo el pretexto de proteger la memoria de su hijo. Pero lo que más destacó fue su afirmación de que en los últimos momentos de Julián, Maribel no estaba en ningún lado. Señaló el hecho perturbador de que vivían en la misma casa, pero increíblemente pasaron 2 días enteros sin que ella lo viera. Usó esto como ejemplo de lo que vio como su versión distante de la vida familiar, implicando que su personaje público de madre y abuela devota no se alineaba con la realidad. Volviendo a centrarse en su hija, Tito proporcionó lo que él veía como prueba de que a Imelda se le estaba acusando injustamente. Desde que comenzó este calvario, ella había estado viviendo con él, y él se había encargado de monitorear cada uno de sus movimientos. Detalló cómo había seguido sus pasos, la acompañó a reuniones legales y se aseguró de que nunca estuviera fuera de su vista por mucho tiempo. Enfatizó que por la noche la observaba cuidadosamente, estudiando su lógica, su estado emocional y su desesperación. Se preguntó repetidamente si ella le mentía, si estaba secretamente bajo la influencia de drogas o alcohol, como había afirmado Maribel. Pero según él, nada en su comportamiento lo indicaba. Afirmó firmemente que si Imelda tuviera algún tipo de adicción, él ya habría visto las señales. Presentó su evidencia más concreta hasta el momento, resultados de pruebas oficiales. Imelda había pasado evaluaciones toxicológicas y psicológicas, y cada una de ellas había dado negativo. Con eso, Tito concluyó que Maribel había fabricado una narrativa completa diseñada solo para desacreditar a su hija y justificar la toma de la custodia de su hijo. Sus últimas palabras fueron una acusación devastadora, que sugería que las acciones de Maribel no solo se trataban de proteger a su nieto, sino de mantener el control sobre la situación. Afirmó que a pesar de todo esto, Maribel no había hecho ningún esfuerzo por resolver el asunto directamente. En su lugar, había elegido pelear esta batalla públicamente, tejiendo lo que él veía como una mentira elaborada para alejar a su nieto de su madre. Las implicaciones fueron pesadas. Si la versión de los hechos de Tito era cierta, las acciones de Maribel no solo eran sobreprotectoras, sino manipulativas. Esto ya no era solo una disputa de custodia, era una guerra total entre dos familias, cada una convencida de que tenía la razón. Y a medida que pasaba el tiempo, una verdad seguía siendo innegable. Esto estaba lejos de terminar. La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón ha dado un giro aún más dramático, y esta vez, el enfoque está en algo mucho más significativo: la herencia de Julián Figueroa. Con las tensiones ya elevadas entre las dos mujeres, la revelación de que el difunto cantante no incluyó a la madre de su hijo en su testamento ha desatado aún más controversia. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de su hijo, José Julián? ¿Y quién controlará la riqueza dejada atrás? Vamos a desentrañar esta complicada red de legalidades, disputas familiares y giros inesperados. En una reciente entrevista en el programa de televisión Cuéntamelo Ya, el portavoz del patrimonio de Joan Sebastián arrojó luz sobre el asunto, confirmando que José Julián, el joven hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, ha sido nombrado heredero universal. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, hay un detalle importante. Mientras que el niño heredará los bienes de su padre, se ha establecido un fideicomiso para garantizar que su futuro se mantenga seguro. Según el portavoz, el fideicomiso garantiza que José Julián contará con apoyo financiero para su educación universitaria o cualquier otro proyecto de vida que decida seguir. Una vez que alcance la mayoría de edad, él será el único que tendrá derecho a decidir qué hacer con los bienes dejados por su padre.
A pesar de la disputa en curso entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, el abogado del patrimonio, Cipriano Sotelo, aclaró que la batalla legal no afecta el procesamiento de la herencia de Julián Figueroa. Sin embargo, surgió otro elemento sorprendente. El esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, es actualmente el representante legal encargado de manejar los asuntos relacionados con el fideicomiso de José Julián. Esto plantea una pregunta clave. Si Imelda, como madre del niño, no está a cargo, ¿quién gestionará finalmente los bienes a medida que José Julián crezca? Sotelo explicó que esta decisión se tomará en una etapa posterior, sugiriendo que aún podrían producirse nuevos desarrollos legales que podrían cambiar el resultado. Pero quizás la revelación más impactante de todas es que Julián Figueroa no designó a Imelda Garza Tuñón como beneficiaria en su testamento. Esto significa que ella no recibirá ninguna pensión de su patrimonio, un hecho que solo añade más leña al fuego en el ya caliente conflicto entre ella y Maribel. Si bien Imelda desempeña un papel en los procedimientos legales como madre del niño, no tiene autoridad para disponer de los bienes. En cambio, ella solo actúa como ejecutora, siendo el representante legal directo del niño nada menos que Marco Chacón. Vaya, qué montaña rusa de revelaciones, ¿verdad? El drama entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón está lejos de terminar, y con las apuestas tan altas, amor, legado y una herencia de millones, ¿quién sabe qué pasará a continuación? Una cosa es cierta, la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. Ahora quiero saber tus pensamientos. Y si disfrutaste de este análisis profundo sobre el último drama de celebridades, asegúrate de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola actualización. Créeme, hay mucho más por descubrir. Hasta la próxima, mantente atento, mantente curioso y nos vemos en el próximo video.